El mensaje que yo les traigo tiene como título: no habrá siempre oscuridad. No habrá siempre oscuridad. Mis amados hermanos, este año 2020, para el cual tantas ilusiones tenía tanta gente, ¿verdad? De repente se convirtió en un año oscuro. No solamente ha pasado con el 2020. Yo recuerdo cuando yo era más jovencito, que no había llegado el año 2000 todavía, y algunos de los que están aquí también lo recuerdan. Se hablaban maravillas del 2000, ¿verdad? Se sacaron hasta canciones, José Feliciano, el 2000, y todo el mundo imaginaba que al llegar el 2000, como por arte de magia, el mundo iba a ser al estilo de las películas de ciencia ficción, que ya uno iba a andar en platillos voladores y que todo iba a ser una maravilla, y que todo lo malo y triste del siglo XX se quedaría atrás. Pero ¿cuál no sería la sorpresa, verdad? Que al llegar el 2000 las cosas no fueron tan así, y que más bien lo que hemos vivido en estos primeros 20 años del siglo XXI no ha sido tan bueno que digamos. Ha habido problemas de todo tipo. Es más, algunos de los que están aquí no habían nacido, pero otros ya habíamos nacido cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, ¿verdad? En el año 2001, ¿no? Año 2001, el 11 de septiembre del 2001. O sea, había pasado apenas del 2000 un año, y resulta que empezó el siglo con algo terrible que hasta el día de hoy nos ha dictado los destinos. De entonces para acá, pues no voy a hacerle, esto no es una clase de historia, esto es un sermón, pero en realidad los primeros 20 años del siglo no han sido lo que nosotros soñábamos ni lo que nosotros imaginábamos. Han habido muchas cosas tristes, y este año 2020 ha sido, en Cuba tenemos un dicho que es, se le puso la tapa al pomo, se le puso la tapa al pomo el año 2020. No nos imaginábamos. Es más, teníamos ilusiones porque el 2020 siempre nos hacía pensar en que cuando usted tiene una buena vista, el oculista, el médico de la vista, te dice, tienes visión 2020. Y entonces todo el mundo, qué bueno, el 2020 va a ser un año formidable, un año de buena vista. Sin embargo, mis hermanos, se nos aguó la fiesta enseguida, ¿verdad? Y en el mes de marzo nos enteramos que andaba este coronavirus, y mírense ustedes todos con mascarilla. Yo me la quité para hacer la grabación del sermón, pero también la uso todo el tiempo, y qué molesta es, ¿verdad? Y uno se siente, Amayita me siente, ¿verdad? Es muy molesta, muy molesta. Yo me pongo en el lugar de los niños y yo digo, oye, si nosotros los grandes, ¿verdad? Nos molesta, ¿cómo serán los niños que están acostumbrados a andar tan libres? Pero, mis amados hermanos, realmente el año ha sido difícil. Pero hay una buena noticia, y por eso es el título de este sermón que yo les traigo hoy. No habrá siempre oscuridad. No habrá siempre oscuridad. Yo subrayo en mi Biblia esa frase. No habrá siempre oscuridad. Cuando se vive la hora oscura, cuando se vive el tiempo difícil, a uno le parece como si nunca se fuera a acabar. Y las tinieblas nos engañan y nos hacen pensar que ellas han llegado para quedarse. La maldad nos hace creer que ha llegado para estar aquí y que el bien no podrá vencer. Pero mis amados hermanos, la Biblia es una historia de buenas noticias. La Biblia nos trae buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra evangelio, que es una palabra griega que significa buenas nuevas, buenas noticias. La Biblia es un libro de buenas noticias. Y precisamente el mensaje de la Biblia tiene que ver con esa frase que a mí tanto me ha gustado del verso 1 de Isaías 9. No habrá siempre oscuridad. No habrá siempre oscuridad. De hecho, uno de mis versos favoritos, que yo lo cito con mucha frecuencia, se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 8. Pueden buscarlo. No le di hoy citas a Brian, así que no lo culpen si él no lo busca, es que no se la di. Pero Primera de Juan 2, verso 8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Yo he convertido esa última frase de Primera de Juan 2:8 como en el lema de mi vida y como en lo que yo estoy viviendo. Y yo creo que ustedes también lo pueden ver así, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Mis amados hermanos, hay buenas noticias. A pesar de que estamos en un mundo donde el pecado es general,
donde precisamente por el hecho de que por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, el mundo en que vivimos es un lugar afectado por el pecado. Y peor que el coronavirus, es el virus espiritual que un día nos contagió a todos los seres humanos. Es lo que la Biblia llama pecado. Pecado es todo lo malo que hacemos, o lo malo que pensamos hacer aunque no lo hagamos, o lo bueno que dejamos de hacer. Eso también es pecado. Y mis amados hermanos, de eso no se escapa nadie. Y el mundo está lleno de pecado. Y el pecado ha afectado al mundo entero. De hecho, un verso que yo he repetido mucho este año es un verso que se encuentra por allá cerca del verso que acabo de leer, que dice: el mundo entero está bajo el maligno. Y podríamos aplicarlo al coronavirus. No ha quedado ningún país que se haya escapado del coronavirus. Pero de la misma manera que el coronavirus ha afectado al mundo entero, hay otro virus peor que el coronavirus que ha afectado al mundo entero, el pecado. Y ha hecho que este mundo, lamentablemente, donde podíamos vivir un poco más felices, tengamos que vivir de la manera que estamos viviendo por causa del pecado. Pero la buena noticia es que en medio de todo vino Cristo. Nació el Salvador para que las tinieblas pasen. Por eso este verso de Primera de Juan 2:8 que dice: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, es una realidad, mis hermanos. Aunque todavía las tinieblas no se han ido, aunque las tinieblas todavía están aquí, las tinieblas ya se están desplazando, porque desde el día en que nació el Salvador, desde el día en que los ángeles anunciaron a los pastores, ustedes saben esa historia, está en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que los ángeles cantaron y les dieron un mensaje de: no temáis, porque he aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo, que son para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Amados hermanos, desde entonces las tinieblas empezaron a retroceder. Usted dirá: pero pastor, ¿cómo se han demorado en irse? Porque han pasado 20 siglos, es cierto. Así de fuertes eran las tinieblas que no se han acabado de ir todavía. Pero la buena noticia es que las tinieblas están en retirada desde el día en que ese Salvador nuestro nació en Belén. Y parecía que las tinieblas iban a vencer al propio Salvador. Parecía que las tinieblas iban a acabar con él, al punto de que ese niñito que nació en el pesebre fue a una cruz y fue crucificado, que era la pena de muerte para los peores delincuentes de aquella época. Fue asesinado como un delincuente. Pero lo que no sabía las tinieblas y lo que no sabía el príncipe de las tinieblas, el diablo, es que cuando Cristo Jesús estuviera en esa cruz, Cristo Jesús iba a estar cumpliendo la profecía más antigua que se encuentra desde Génesis 3:15, cuando el hombre, Adán y Eva, habían pecado, que vienen delante de Dios. Dios hace una profecía al diablo, y Dios le dice al diablo que estaba en la serpiente, ustedes recuerdan esa historia, ¿verdad? Dios le dice que la simiente, que pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza, aunque tú la herirás en el calcañar. Amados hermanos, cuando Cristo, el mismo niño que nació en el pesebre, fue a la cruz, se cumplió esa profecía antigua. El diablo mordió en el calcañar al niño, pero ese mismo día, mis amados hermanos, Jesús aplastó la cabeza de Satanás. A partir de ese día, mis amados hermanos, las tinieblas están en conteo regresivo. A partir de ese día, los días están contados para Satanás, que no por gusto anda como león rugiente, buscando a quien devorar, porque sabe que su tiempo se acorta. Pero mis amados hermanos, la buena noticia es esa: no nos desesperemos, aunque este año haya sido difícil, aunque de una u otra manera todos hayamos sufrido de una u otra forma, y la muestra es que todos andamos, menos yo en este instante, pero también la tengo aquí con una mascarilla. Aunque todos estamos sufriendo, mis amados hermanos, la buena noticia es que el mal y las tinieblas y la oscuridad van en retirada, se están yendo, y la luz verdadera ya alumbra. Si miramos los versos que se encuentran allí en Isaías 9, vamos a ver que esos 7 versos de Isaías 9, que son un clásico de Navidad, en todas las Navidades se lee Isaías 9, hay muchas frases llenas de esperanza. Y aquí digo algo interesante: ustedes saben que el profeta Isaías se escribió antes del nacimiento de Jesús, por lo menos unos 4 siglos. Es interesante cómo el profeta Isaías describe con tanta realidad el nacimiento de un niño que iba a nacer 4 siglos después. Y no solamente describe el nacimiento,
Yo digo que hay dos capítulos que a mí en lo personal me llaman mucho la atención. Uno es Isaías 9 y el otro Isaías 53. Isaías 9 se lee mucho en las Navidades porque habla del nacimiento del niño. Pero Isaías 53, después lo pueden leer en las casas, lo leemos más en la Semana Santa, la Semana de la Pasión, porque habla de los sufrimientos del Mesías. Y es donde está ese verso que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miremos rápidamente frases de esperanza que se encuentran en Isaías 9, iniciadas por la frase primera que dice, no habrá siempre oscuridad. Yo quiero que tú te lleves esas frases de esperanza para que te den esperanza en medio de este año oscuro que está terminando. La primera frase es esa, no habrá siempre oscuridad. Cuando pienses que las tinieblas están venciéndote, di esa frase. Menciona esa frase de Isaías 9:1. No habrá siempre oscuridad. No me vas a engañar, diablo. No me van a engañar las circunstancias. No me va a engañar el desánimo. No me va a engañar el tentador. Porque no habrá siempre oscuridad. No habrá siempre oscuridad. Pero también continúa el pasaje y dice, para la que está ahora en angustia. Ya hay una frase de esperanza. Porque el hecho de que estás ahora en angustia no significa que vas a seguir en angustia. La angustia se va a ir. Igual que la aflicción se fue de los lugares que se mencionan ahí. Dice la frase al final del verso 1, pues al fin es una frase de esperanza, ¿verdad? Cuando te veo, que hace tiempo que no te había visto, yo digo, al fin te veo. Hoy tenemos aquí de visita a nuestro hermano puertorriqueño, ¿verdad? El hermano de Janelí. Al fin lo vuelvo a ver. Es una frase de alegría. Y al final de ese verso 1 dice, al fin llenará de gloria el camino del mar. Qué bueno, mis amados hermanos. No habrá siempre oscuridad. Al fin habrá victoria. El verso 2 es un verso lleno de belleza. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué vio? Gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amado hermano, qué hermosa promesa. Qué bien nos vienen estas palabras, finalizando este año, que ha sido un año de tanta oscuridad y de tanto dolor, ¿verdad? Qué hermosa promesa. Nos llena de energía, nos llena de aliento, nos insta a seguir adelante e incluso a pensar que el propio 2021 puede ser un año diferente. Lo queremos poner delante de Dios. Incluso todavía nos queda un domingo en este año y queremos volvernos a reunir el próximo domingo aquí para poner el 2021 delante del Señor. Pero ese verso 2 es sumamente hermoso. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amados hermanos, qué bendición poder celebrar esta fiesta de luces, que es la Navidad. Los judíos han celebrado también una fiesta muy parecida, que se llama Hanukkah, donde por 7 días estuvieron encendiendo cada día una vela. Ambas fiestas, miren qué interesante, son fiestas de luces. Y en el Hanukkah ellos tienen un candelabro que en el centro de ese candelabro ellos dicen que esa vela del medio representa al Mesías. Y de hecho esa vela del medio es la que va encendiendo las demás luces. O sea, que el Mesías, el Salvador, es el Rey tanto en la fiesta de Hanukkah como en la fiesta de Navidad. Y Jesús es la luz, representa la luz y representa que no habrá siempre oscuridad, representa que al fin llegará la gloria, representa que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y que los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hay más frases llenas de aliento y llenas de esperanza. En el verso 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Qué falta hace la alegría, verdad? Este año 2020 ha tenido demasiada tristeza, pero Jesús trae gozo, Jesús trae alegría. De hecho, uno de los frutos del Espíritu Santo que entra a los corazones de todos aquellos que abren su vida a Jesús es el gozo y es la alegría. Dice que se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. En los países donde, los países no, los campesinos, la época más feliz es la de la siega, ¿verdad? Porque es la época de recoger lo que sembraste. Como dice el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará contento,
trayendo sus gavillas. Mis amados hermanos, hemos sufrido la siembra, pero se acerca la siega. La siega está cercana. Dice que se gozan como cuando recogen despojos. Amados hermanos, en la Biblia, en el Pentateuco, se tenía en cuenta a los más pobres. Y se decía que cuando los que habían sembrado recogían en la siega, que no estuvieran recogiendo los despojos y que dejaran que los pobres vinieran y recogieran los despojos. No se sabía quién estaba más alegre, si el que había sembrado y recogía su siembra en la siega, o aquel pobre que no había podido sembrar, tal vez porque no tenía un lugar donde sembrar, pero que tenía la posibilidad por la ley de Moisés de recoger de los despojos. Entonces no se sabía quién estaba más contento, si el que recogía los despojos o el sembrador que recogía la siega. Mis amados hermanos, el nacimiento del Mesías es como el recoger en la siega. Y dice el verso 4, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Amados hermanos, esto nos trae esperanza de todas las opresiones que hay en este mundo. Comenzando, por supuesto, por la del pecado. Hay una frase que a mí me encanta de un pastor que vivió en Alemania durante la época nazi, que se llamó Dietrich Bonhoeffer. Y Dietrich Bonhoeffer decía que Jesucristo libera de todo lo que oprime y agobia, de todo lo que oprime y agobia. Y nosotros los cristianos, por supuesto, ya hemos recibido esto, ya hemos experimentado esto. El pecado nos oprime, el pecado nos agobia, pero el día que abrimos nuestro corazón a Cristo y le dijimos, Señor, soy pecador, mis pecados me separan de ti, pero tú has venido a este mundo para salvarme, acepto a Jesús como mi Salvador, entra a mi vida, me arrepiento de mis pecados. Ese día se rompe el yugo del pecado y ese día comienza una nueva vida. Pero junto a esa nueva vida, mis hermanos, Jesucristo nos trae también libertad de todas las opresiones. Hay un texto que a mí me fascina y que lo pueden leer en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, pero donde más me gusta leerlo es en el Evangelio de Marcos, que es el texto del endemoniado gadareno. No sé cuántos recuerdan esa historia. Era un hombre en el pueblo, era el loco del pueblo, que vivía en los sepulcros. Dice que lo ataban con cadenas y rompía las cadenas. Estaba endemoniado. Tan endemoniado estaba que dice la palabra de Dios que no era un solo demonio lo que tenía. Cuando se le preguntaba, cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Dice que aquellos demonios hablaron y dijeron, legión, porque somos muchos. Y es que una legión era toda una compañía o incluso varias compañías del Imperio Romano. Por lo tanto, estos demonios le dijeron, nos llamamos legión porque somos muchos. Mis amados hermanos, cuando el Señor Jesús echó fuera a esos demonios de ese endemoniado, que si ustedes conocen la historia, saben que los demonios cayeron sobre un hato de cerdo que estaba cerca y que los cerdos se volvieron como locos y se cayeron por un despeñadero hacia el mar. Pero lo más importante aquí no es lo que le sucedió a los cerdos, sino lo que le sucedió al ex endemoniado, porque dejó de estar endemoniado. Dice que cuando los vecinos del lugar se acercaron a él en esa región llamada Gadara y lo vieron, se quedaron sorprendidos porque vieron a este hombre sentado, así como ustedes están ahora sentaditos ahí, vestidos, así como ustedes están tan bonitos así, vestidos, así con vestidos incluso navideños, como Amayita, que ha venido muy navideña hoy, ¿verdad? Dicen que vieron sentado, vestido y en su sano juicio al ex endemoniado gadareno, mis amados hermanos. Cuando Cristo llega a una vida, hace lo que hizo con el endemoniado gadareno. Él libera de todo lo que oprime y agobia. Y aunque te salva de las consecuencias eternas del pecado, aquí y ahora te da los frutos del Espíritu Santo. Y por eso, aquel hombre que había sido el endemoniado gadareno y que fue liberado por Jesucristo, no solamente recibió la salvación de las consecuencias eternas de sus pecados, sino que en el aquí y en el ahora de su vida, él pudo ser un ciudadano, una persona íntegra, una persona moral, que vieron sus vecinos sentados, vestidos y en su sano juicio. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que hace Cristo cuando llega a una vida. Por eso me encanta ese verso 4. Tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Yo no sé ustedes que están aquí hoy, por cuántas cosas ustedes se sentirán oprimidos. Espero que ya no se sientan oprimidos por el peso del pecado, porque Cristo vino para liberarles.
Y ustedes hoy pueden decirle, Señor Jesús, perdóname, entra a mi corazón y límpiame de mis pecados. Pero muchas veces, aunque somos cristianos, estamos oprimidos por algo. Estamos oprimidos por algo que no queremos hacer y hacemos. El apóstol Pablo sabía lo que era eso, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. O sea, que aún cuando somos cristianos, aún aunque somos cristianos, hay cuestiones de las que tenemos que liberarnos cada día. Y en este tiempo de Navidad en que estamos meditando que Jesucristo te libera de las consecuencias eternas del pecado, pero te libera también en el aquí y en el ahora de lo que te oprime, es momento para que le entregues a Jesús aquello que te está esclavizando, aquello que te está oprimiendo. Y tú, que eres el que sabes dónde está el problema, le digas, Jesús, aquí estoy con mi problema, te lo entrego para que me liberes. Porque tú viniste para que no haya siempre oscuridad. Y así, mis amados hermanos, continúa este texto tan hermoso. Y en los versos 6 y 7 son, yo diría que el clímax del texto. Y yo voy a concluir ya mi breve sermón, porque hoy vamos a celebrar también el cumpleaños de unos gemelos que están aquí con nosotros. Y va a ser de alegría para Dios también, ¿verdad? Porque en el nacimiento de Cristo hay otros nacimientos y hemos tenido el nacimiento de Emily y Emilito ya por un año. Pero la conclusión de todo y la causa de que no haya siempre oscuridad, la causa de que al fin haya alegría, la causa de que se quebró el pesado yugo y de que la vara cayó del hombro y que el cetro del opresor se rompió, es que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y mis amados hermanos, esto es para siempre. La oscuridad algún día se habrá retirado por completo y para siempre reinará la luz. Porque dice así el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amados hermanos, puede ser que a ti te parezca todavía que resta mucho tiempo para que por fin se acaben de ir todas las tinieblas. Pero hay un dicho, por lo menos en Cuba lo decimos bastante, y los cubanos, a pesar de sufrir también de una dictadura que lleva más de 60 años, lo repetimos bastante. Y yo creo que todos los años lo repetimos, que dice que nunca está más cercano el amanecer que cuando la noche es más oscura. Yo creo que esto no solamente se aplica para los cubanos que tienen esa esperanza, sino que se aplica también para todos los que vivimos en esta humanidad en el año 2020. Si te parece que las tinieblas son fuertes, es porque el lucero de la mañana está a punto de aparecer en el horizonte y las tinieblas se van a retirar. Hablando de luceros, y ya para concluir, mi hija Rachel, que se encuentra por allá en otra clase, me estaba diciendo, papi, este año vamos a tener la misma estrella que salió cuando el niño Jesús fue a nacer. Así me decía ella. Yo no me había puesto al tanto de las noticias, pero es que resulta que mañana, a la caída del sol, miren hacia el oeste y van a poder divisar un astro diferente. Ese astro diferente es que dos de los planetas que están en nuestro sistema solar, Júpiter y Saturno, ¿verdad?, van a hacer una conjunción. Y es lo que se supone, posiblemente, según los astrónomos han estudiado, que sucedió allá en el año 0 cuando nació Jesús. Claro, la Biblia no te da esos detalles. La Biblia te dice que vieron una estrella en el cielo. La Biblia, su objetivo no es hacer astronomía, ¿verdad? Mucho menos cuando fue escrita en el siglo I. Pero los científicos han analizado que en efecto, en aquella época cuando nació Jesús, hubo esta misma conjunción que será visible mañana. Traten de verlo. Mañana, después que caiga el sol hacia el oeste, si no está nublado, oremos al Señor que no esté nublado, podremos ver esa conjunción y podremos imaginar lo que vieron en el cielo aquellos sabios del oriente que salieron y llegaron hasta donde estaba el niño y al verlo le rindieron presentes, ¿verdad? Oro, incienso y mirra y lo adoraron. Amados hermanos, concluyo mi sermón en esta mañana de esta manera. Llévense esa frase, no habrá siempre oscuridad. Cuando te sientas aún en las circunstancias más oscuras, cuando pienses que todo se va a acabar, di esa frase, di, no habrá siempre oscuridad, porque mi Salvador nació para que la luz
triunfe sobre la oscuridad. Y si quieres, añádele ese verso que te mencioné al principio de 1 de Juan 2:8 en la última parte que dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Oremos. Padre amado, te doy muchas gracias por estos hermanos que están aquí en este día. Gracias porque nos ha unido aquí un motivo, celebrar tu nacimiento. Gracias porque Jesús nació, y el hecho de que Jesús naciera significa que murió el pecado y murieron las consecuencias del pecado, y que sorbida es la muerte en victoria, porque el niño nació para ir a una cruz y morir por nuestros pecados, para que cualquiera que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros estamos entre los que hemos creído y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.